Los pueblos abandonados tienen ese aura tétrica y atractiva que nos hace ser conscientes del paso del tiempo, de la evolución de la sociedad, de los cambios que hemos ido superando y, por supuesto, superaremos. Este asentamiento olvidado y abandonado de Volarque sirvió para acoger a casi 2.000 trabajadores del embalse, que bien ahora, como podéis ver, ya no están aquí. Lo que sí que está es una hidroeléctrica de Naturgy. Nos ha parecido un entorno curioso para hablar del pasado y el presente, porque en el fondo, y todos lo sabemos, este M3 y este cuadrifolio serán probablemente las últimas berlinas deportivas sin electrificación de por medio, así que qué gran momento para compararlos, ¿no? Podríamos empezar hablando de precios. A ver, cuéntame. Mira, el BMW M3 Competition X-Drive arranca en 114.800 euros. Y digo esto de arranca porque ya sabemos qué pasa con los opcionales de BMW. El Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio verde es un poco más barato. Empieza en 106.240 euros. Por lo tanto, hay una cierta diferencia. Bueno, a ver, 8.000 euros arriba o 8.000... 8.000 euros arriba, 8.000 euros abajo, 8.000 euros, 8.000 euros. A mí me cuesta mucho ganar 8.000 euros. Bueno, pero ponte en situación. Eres un padre, molón, te gusta conducir, elegante. Mira, me has definido perfectamente. Entonces, ¿qué más te dará un mesecito más de crédito? Bueno, venga, va, te lo compro. Vamos a intentar compararlos partiendo de la base de que vamos a olvidarnos de momento de esos 8.000 euros sin opciones. Venga. ¿Te parece? Venga, yo empiezo con el Giulia. Y es que la elegancia italiana llama mucho, sobre todo si te gusta pasar ciertamente inadvertido, algo que es sencillamente imposible con este M3 Competition, y eso que el Tanzanite Blue es cuanto menos un color elegante. La estética es uno de los motivos principales ante la elección de un coche, y si tuviera que aventurarme a crear un perfil de comprador, el M3 lo veo más gamberro, atrevido y juvenil, dejando el Giulia Quadrifoglio verde como la elección del conductor maduro, más centrado en la belleza por sí sola, sin estridencias. Y es que los nuevos riñones de BMW en este M3 quedan muy potentes. Dejan muy claro que hay mucha caballería bajo el capó, pero es que además la terminación en este negro brillante de las lamas completamente horizontales queda bastante homogéneo con el tono escogido para esta unidad. Más allá de si te gustan o no, a mí me encajaron desde el principio para gustos, colores, porque en el fondo no era la primera vez que BMW optaba por estas parrillas verticales. Yo creo que al final todos nos acabaremos acostumbrando a verlas, así que dejadlo en los comentarios qué opináis vosotros. Lo que sí me gustaría destacar es que son funcionales, desde luego. Tienen su intención tanto la parrilla central como estas enormes entradas de aire del paragolpes inferior, que con esta forma hace que se separe en dos módulos y parezca mucho más anchote con la refrigeración de los neumáticos y para los frenos. Se ve gordo, se ve deportivo, y es la intención de BMW con este M3 Competition. La silueta de esta generación G20 sigue el patrón de éxito de ese icónico E36, pero con un concepto de mayor peso, más potencia y más tamaño. Este M3 del presente tiene un morro todavía más afilado y encarado hacia el suelo, un efecto que consiguen los afilados grupos ópticos y las nervaduras del capó claramente cóncavas. En cuanto vemos las llantas forjadas M de radios dobles en 19 pulgadas delante y 20 atrás, sabemos que el precio de esta unidad probada se irá disparando poco a poco, pero también encajamos mucho mejor el ensanchamiento al llegar a las vías traseras. Me gusta especialmente el toque de los faldones laterales en negro y terminación en carbono, que es la combinación perfecta para las llantas que comentábamos. Pero no nos olvidemos que estamos comparando dos berlinas con un componente familiar claro, como los maleteros de 480 litros en ambos casos, pero más aprovechables en el alemán.
Y en cuanto al espacio de las plazas traseras, aparte de la increíble y bonita tapicería, pero delicadísima, pues ya podéis... Dime. Telva, ¿caben 2 niños ahí? ¿De sobra? En el Alfa también. Venga, vamos. Como diría mi compañero Gerard Farré, esto es carbono, carbono. El pequeño alerón también es carbono, carbono. Y lo que vemos en el difusor es carbono, carbono. En un mundo de diseño que nos han obligado a ver difusores que realmente no lo son, ver uno que tiene una función downforce para pegar el vehículo al suelo, pues bueno, pero es que además, si tenemos esta doble salida de escape, la cosa promete, así que esperemos que la normativa no haya roto la magia. Nada volverá a ser lo de antes, pero aprobadísimo. Para sonido, el de este Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio con este escape a Krapovic de titanio. Esto es sonido. Esto es sonido deportivo. Aquí no hay tonterías, ¿eh? Aquí no hay ni válvulas que se abren ni se cierran, ni el ruido a través de los altavoces. No, aquí se escucha el sonido del escape, el auténtico sonido del escape. Y es que, en cierta manera, Alfa es un poco como el guardián de las esencias, ¿no? No quiere filtros, no quiere que sus coches deportivos tengan ese tipo de artimañas artificiales. Aquí todo lo que hay, todo lo que provoca deportividad, todo es puro. Tan puro que en el Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verde 2020 no hay ninguna novedad en cuanto a la propulsión, tan solo se han encargado de hacerle una pequeña actualización que trae nuevos colores, un volante de nueva factura, incorpora funcionalidades en su pantalla táctil de 8,8 pulgadas y la zona de carga inalámbrica para los móviles. También estrena un menú específico en el que poder ver algunos aspectos mecánicos como la presión del turbo, la distribución del par, datos de aceleración e incluso un cronómetro para calcular la aceleración. La unidad probada queda por 115.425 euros sin contar con los escapes opcionales terminados en carbono, pero todavía está bastante lejos de los 131.069 euros del M3 Competition probado. Eso sí, la cantidad de funcionalidades del tren de propulsión son solo un ejemplo. Más superficial aún es repasar el menú, la compatibilidad y la interfaz del alemán en pro del italiano. Y es que es posible que ahí esté la diferencia de precio y la decisión sobre si vale o no la pena ese desembolso. Esta diferencia de precio está sobradamente justificada con el nivel de equipamiento, gadgets tecnológicos y el salto de calidad que vemos del Giulia Quadrifoglio Verde al M3 Competition. Es que no tienen color, estamos en un vehículo completamente actual, sea deportivo o no, con una pantalla central de 12,3 pulgadas y un cuadro de instrumentación configurable de 10,25 pulgadas. Más allá de la calidad de estas pantallas es que las tengas, lo rápido que va a nivel de tacto, cómo es de compatible con el teléfono, y es sin duda allí donde se queda muy cojo el italiano. Es inevitable no valorar esta evolución tecnológica. Lo priorizarás siempre y cuando seas de los que valoran más la innovación a la tradición. Bueno, más que nada porque en el Alfa hablamos de un deportivo puro, un deportivo como los de siempre, ¿no? Con tracción al eje trasero, con un motor que no cambia. Ha habido una actualización de este coche, pero la mecánica no se ha modificado, sigue siendo el mismo V6 rabioso, extraordinario, que rinde 510 caballos, que tiene un par muy generoso, un par de 600 Nm, que está entre 2.500 y 5.000 revoluciones, está ahí siempre prácticamente disponible. Con este coche aceleres en cualquier momento de régimen, él acelera como una exhalación, en cualquier marcha, es una pasada este motor. Y el cambio también es el mismo, ya lo conocemos, ¿no? Es ese
ZF de 8 velocidades, que se monta en infinidad de coches, que es uno de los que más unánimemente hemos alabado de los últimos cambios automáticos, a pesar de que sea un cambio también un poco a la antigua, ¿no? De convertidor de par, aquí no hay doble embrague, pues es un cambio que va muy bien y que marida muy bien con este motor. Además, el modo manual y estas levas enormes metálicas detrás del volante a mí me encantan para conducir. La electrónica en el Giulia Quadrifoglio no está tan trabajada, no tienes tantos parámetros a personalizar, tienes 4 modos de conducción, entre los que destacaría el modo Efficiency, que te permite conducir de una manera muy relajada, pero sobre todo el Race, que hace que el vehículo cambie por completo, tienes una sensación mucho mayor de lo que sucede bajo tu trasero, la dirección es todavía más sincera y más directa, una de las cosas que más me gustan de este deportivo, y el sonido de escape, que es una maravilla. Pero por lo demás, poco puedes tocar, y en el fondo ahí reside un poquito la herencia de Alfa y el motivo del por qué te tiene que gustar esta berlina deportiva, porque es pura, porque no se anda con rodeos, es a la antigua usanza y tienes que tener las manos para llevarlo en todo momento. Y poco más en el BMW, que tiene ese mismo cambio y unas sensaciones muy parecidas, siendo algo más radical el del M3 Competition. Sobre todo en el modo Sport Plus, donde además puedes regular en 3 niveles la permisividad de su subida de revoluciones. Llevarlo al corte es simplemente música para los oídos, algo que ya no podremos hacer con la gran mayoría de deportivos con transmisión automática, así que disfrutaremos de los dos. Y bien, si el Giulia Quadrifoglio verde se queda casi igual, la evolución en el M3 Competition sí que es destacable. Su bloque V6 biturbo de 510 caballos a 6.250 vueltas y un par máximo de 650 Nm entre las 2.750 y 5.000 revoluciones por minuto se siente infinitamente más dócil que el modelo anterior. Tal como comentábamos, la transmisión tiene gran parte de culpa, dado que se siente más noble y confortable en los cambios con una entrega lineal de las relaciones entre marchas. Pero si realmente tenemos que hablar de un cambio definitivo en esta nueva generación del M3, y en eso lo compartimos con todo el sector, es en su dulzura, en la capacidad de poder ser conducido por cualquier tipo de usuario, ya sea en el modelo trasera, pero es que si además le sumamos que en este caso estamos probando el X-Drive con la opción de la tracción total, de una tracción total deportiva, de ponerlo todo atrás e incluso tener un modo drift, es que te da unas oportunidades que no tenías en la generación anterior. Y para aquellos que digan que esto es traición, que este modelo ya ha dejado de ser la verdadera, yo les diré, a ver, BMW es una empresa y como tal tiene que dar beneficios, y para eso tiene que vender coches. Y vender coches, en el sentido de la deportividad, va cada vez más a la eficacia y a la seguridad, y es que es lógico, estamos hablando de potencias también muy distintas a las de hace 20 o 30 años, así que necesitamos sistemas que ayuden a los conductores a ser capaces de conducirlo. Por eso yo no estoy nada en contra de este sistema electrónico de tracción. Pero BMW no podía renunciar así a su herencia trasera, así que tenemos 2 modos de tracción total, además de la posibilidad de desconectar el eje delantero y dejarlo como un trasera. En este caso vas también a desconectar el DSC, pero si te ves con las manos y los conocimientos de conducción trasera suficiente, puedes entrar en el menú M-Traction y distribuir el control de tracción a tu gusto e incluso desactivarlo por completo. También están los modos de conducción de siempre, Comfort, Efficient, Sport y Sport Plus, que puedes ajustar en la pantalla central y en el menú Setup. Incluso podrás toquetear la dureza de la suspensión, la respuesta de la dirección y el mordiente de los frenos, modificando además en 10 niveles la intervención del control de tracción. Una vez puesto a tu gusto, podrás memorizar esa puesta a punto en los botones M1 y M2 del volante.
El Alfa tiene un modo Race que es la bomba. Es un modo en el que el motor estira todavía mucho más, en el que desaparece, por ejemplo, el sistema de frenada de emergencia, en el que el sistema de gestión de la estabilidad se elimina, en el que se siente mucho más el coche, ¿no? Incluso llega a un punto en el que, siendo como es un coche de propulsión, hay momentos en que la trasera intenta adelantarte. Además tiene otra cosa muy buena, y es que cuando llega el corte de inyección, corta, realmente corta, no te pasa a la marcha siguiente. Por lo tanto, es un modo muy extremo en este sentido, el que utiliza el Alfa. Pero también es cierto que en los otros modos, sobre todo en el modo Confort, este coche es más confortable que el BMW. Es decir, no puedes modificar los diferentes parámetros como sí puedes hacer en el coche alemán, pero en cambio las diferencias entre el modo normal, el modo Sport y ese modo Race son más grandes que las que existen en los diferentes modos de conducción del BMW. Y por eso este coche llega a ser, en cierta manera, más silencioso, más confortable cuando lo llevamos en modo convencional que el BMW. Y por lo tanto, sí, podemos decir que para trayectos largos por autopista, por ejemplo, pues el Alfa es más confortable que el M3. En líneas generales, y si tuviera que comparar ambos deportivos en el aspecto de utilizarlo como único coche de tu familia, el Giulia Quadrifoglio Verde me parece más equilibrado. Cuando vas en el modo Dynamic, es decir, cuando no superas el ir al modo Sport, puedes llevarlo de una forma tranquila, sabiendo que tienes esos 510 caballos bajo el pie del acelerador, pero con un comportamiento dinámico y del chasis muy agradable. No es tan radical como el del M3 Competition, que incluso en sus modos más tranquilos no deja de notarse un tarado de suspensión bastante más duro que en el italiano y que hace que se agradezca durante tu día a día. Pero nosotros no nos hicimos muchos kilómetros, realmente los probamos en el modo disfrute, así que toca hablar de prestaciones. El Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Verde 2020 alcanza los 307 km/h, mientras el BMW M3 Competition X-Drive está limitado electrónicamente a 250 km/h. El italiano acelera de 0 a 100 km/h en 3,9 segundos, una cifra que consigue reducir a 3,5 el M3, pero tiene muchísimo más aplomo y la posibilidad de hacer el launch control. Como no es lo mismo leerlo que vivirlo, vamos a verlo. Si en el Alfa necesitamos darle al modo Race para desconectar todo, en el BMW tenemos tres modos de conducción: el Road, el Sport y el Track. El Road viene a ser el modo normal, tenemos todas las ayudas a la conducción y todos los controles de tracción y de estabilidad conectados. En el modo Sport, lo que sucede es que automáticamente desaparecen aquellas ayudas a la conducción en las que hay intervención sobre el volante. Es decir, que por ejemplo en el mantenimiento de carril o en el ángulo muerto, que siempre que intentamos pues invadir el carril contrario sin haberle dado al intermitente, o cuando viene un coche pues nos hace una acción de volante, esto se pierde en el modo Sport. Es decir, no hay intervención sobre la dirección. Sí la hay sobre el resto de factores, sobre todo de estabilidad, del control de estabilidad. Y finalmente es en el modo Track cuando se desconectan todas las ayudas a la conducción, todas, y solo se mantiene latente, si queremos, el control de tracción. Ahí podemos jugar con el control de tracción y decidir cómo lo queremos. Además, este modo Track queda muy claro porque cuando le damos al botoncito y lo colocamos, cambia la instrumentación y solo tenemos a la vista aquellas informaciones realmente relevantes en circuito. A todo esto, y como hablamos de una nueva generación, el BMW M3 es 85 milímetros más largo y 75 milímetros más ancho que el Serie 3 del que deriva, además de más largo que el M3 anterior.
Su peso final en báscula es de 1.855 kilos para la variante de la tracción total, unos 50 kilos más que los traseras, pero que en ambos casos se siente demasiado pesado. Probablemente por este dato del peso, la frenada del Giulia Quadrifoglio me ha parecido más contundente, y eso que el tacto de freno es más esponjoso en el italiano. Es cierto que el alemán no lleva los discos carbocerámicos que llegan con el paquete M Racetrack de 22.320 €, un detalle que me parece innecesario siempre y cuando tu idea no sea la de estar entrando en circuito con esta berlina deportiva. En ese caso sí tendrás el tiempo necesario para evaluar su desgaste y poder calentarlos lo suficiente para que sean un detalle que marca un antes y un después. En la utilización en la carretera normal y corriente abierta es más que suficiente el sistema de frenos del M3 actual. Cada vez que me subo a un M tengo la misma sensación, y es que el coche va a poder conmigo. Tienen unas reacciones tan rápidas, tan ágiles y tan bruscas que tienes que estar muy pendiente de la conducción, y cuando en tu cabeza pasa el comprarte o no este tipo de deportivos, tienes que saberlo. No vas a poder conducirlo igual de fácil que a lo mejor un RS4 o cualquier otro tipo de tracción total. Así que estate pendiente de la conducción, y a pesar de que sean 55 kilos más, yo optaría por este sistema. Por hacer una comparación directa con el Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio verde que tenemos hoy, me parece bastante más confortable en líneas generales el italiano. El sonido dentro del habitáculo, a pesar de que entra el del escape y ese es agradable, está mucho mejor conseguido, pero si quieres sensaciones de deportividad vas a tener que optar por este M3. Pero no todo lo deportivo lo tiene solo este M3, porque el volante yo me quedo con el radio, el diámetro y el tacto de la dirección del italiano, sobre todo además por las levas si lo quiero llevar en modo automático pero manual, dado que a pesar de que estas son solidarias se me quedan muy pequeñitas. Los asientos, en cambio, me quedo con los de este BMW. No nos olvidamos de las gomas, que en el M3 son unas Michelin Pilot Sport 4S montadas en las versiones X-Drive con 275/35 delante y 285/30 atrás. Y no nos repetiremos sobre el magnífico agarre que estas ofrecen. Nos encontramos con algunas zonas algo húmedas y ni así hubo manera de sentir que la goma no transmitía nuestras órdenes al asfalto. Es más, apostaría que gracias a estas Michelin la colocación del M3 para redondear la curva era confiada y muy segura. El Giulia Quadrifoglio mantiene el mismo radio de 19 pulgadas en ambos ejes, con neumático 245/35, 285/30 detrás, con gomas Pirelli P0. Se sienten igual de blandas que las Michelin, pero llevan mucho peor el exponerse a tramos revirados y el calor de la fricción, desgastándose y perdiendo grip de modo notable tras un rato de curvas. Este dato, que a veces pasamos por alto, es esencial para entender un comportamiento y un agarre que son cruciales a la hora de hablar de berlinas deportivas con prestaciones casi de superdeportivo. Está muy bien esto de poder bajarse de un coche y subirse a otro, y sobre todo si son competencia directa, como es el caso del M3 Competition X-Drive, a pesar de ser tracción total, y este Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio verde. ¿Por qué? Porque tienes las sensaciones a flor de piel y puedes detectar mucho mejor cuál es el tipo de conducción que te gusta, porque realmente decidirse entre uno u otro no es cuestión de dinero, probablemente sea cuestión de estética, pero sobre todo de cuál es el que te transmite más a ti, te hace más feliz durante la conducción. Si tuviera que decidirme, me parece que es más auténtico este Giulia Quadrifoglio, tiene más carácter, tienes que estar pendiente de la conducción, no deja de ser un trasera pero muy noble que te entrega y que se le va el culo de manera que cualquiera puede disfrutar de esas reacciones. Y en cambio, el M3 Competition X-Drive, bueno, te otorga una fiabilidad y una eficacia durante la conducción que no tienes con el italiano, pero que se vuelve más fácil, ¿no? Más accesible a casi todos los públicos. Es qué tipo de conducción deseas tú y qué es lo que quieres sentir cuando te subas a tu coche. Yo, si tuviera que decidirme entre uno de los dos, lo haría en función de este aspecto.
Es el sobreviraje controlado del Alfa el que lo hace más entretenido, siendo el alemán un coche redondo y perfecto en todos los sentidos. La gran diferencia se siente en las carreteras mal asfaltadas o bacheadas, en las que la dureza del BMW hace que lo sientas absolutamente todo en el plano de la incomodidad. El Giulia Quadrifoglio, en cambio, absorbe mejor los accidentes del piso y eso no significa que pierda tracción o sensación de estabilidad. A la hora de decir cuál me gusta más, con cuál de los dos coches me quedaría, yo creo que aquí hay un tema filosófico, ¿no? Este BMW M3 es una maravilla tecnológica, pero da la sensación de ser un poco como un día más en la oficina. Me explico. Este coche ya existía, lleva no sé cuántas generaciones, un montón. Cada una de ellas es mejor que la anterior. Se hacen cambios pequeños, pero que van siempre en el mismo sentido. Buscar la excelencia, buscar la perfección en todo, sobre todo en las sensaciones que proporciona en el comportamiento dinámico. Es, por lo tanto, una máquina fantástica, pero los ingenieros que lo hacen ya saben de dónde parten y a dónde quieren llegar. Y, por lo tanto, es un trabajo, y permitidme la expresión, porque puede sonar un poco raro, ¿no? Es un trabajo más rutinario. En cambio, en el Alfa yo tengo una sensación distinta. Tengo la sensación de que era una especie de última oportunidad, ¿no? De que los ingenieros de Alfa Romeo, que habían pasado mucho tiempo adaptando chasis Fiat y haciendo carrocerías más o menos bonitas, ahí se encontraron con la posibilidad de expresarse. Y eso es una explosión de sensaciones, ese coche, ¿no? El Giulia es por fin hemos podido hacer lo que durante muchos años queríamos hacer y nadie nos autorizaba a hacer. Y es un poco esa plasmación de ese espíritu de la gente de Alfa Romeo de decir, bueno, por fin, ahora sí que hemos podido demostrar de lo que realmente somos capaces y lo que realmente valemos. Por lo tanto, son dos coches que, aunque el resultado final a nivel de dinámica de conducción y a nivel de deportividad sea muy parecida, sí que es cierto que en el caso del Alfa es tal vez más pasional y el BMW es mucho más cerebral, como sucede, por otra parte, con la personalidad de los dos países que lo han creado, ¿no? Italia es más pasional y Alemania es mucho más racional. ¿Qué haría yo si tuviera que comprarme uno de los dos? Pues probablemente alquilaría por renting un par de años uno y luego un par de años el otro. Y probablemente empezaría por el Alfa, un poco como homenaje a esa explosión de creatividad que han podido por fin tener los ingenieros de la marca. Telva, tengo que decirte algo que no te gustará. A ver, cuéntame. Algún día todas las gasolineras van a ser como esta. Bueno, algún día sí, desaparecerán las gasolineras y a los que nos gustan los coches como estos vamos a tener que adaptarnos. Mientras tanto, hay otros que nos duchamos rápido, reciclamos, comemos poca carne, ojo. Así que es cuestión de prioridades, cada uno es eficiente a su manera. Yo antes, Telva, mientras estaba conduciendo, me he mojado un poco sobre cuál me quedaría. Te toca a ti. La verdad que yo he sido muy políticamente correcta, pero venga, va, yo ahora mismo, si tuviera que decidirme por uno de ellos, me quedaría con el Giulia Quadrifoglio verde porque la conducción me parece más divertida, una frenada mucho más agresiva. Creo que podría gozar más de la conducción de antaño, de esa que estamos hablando hoy de despedir. Bueno, si pensara un poco con la cabeza, ser más coherente, me iría al BMW, pero tengo 31 años recién cumplidos. Me quedo con el italiano. Y aunque sí, es cierto que algún día desaparecerán los coches de gasolina como estos, pues no os preocupéis, porque siempre quedará coches.net, donde podréis comprarlos de segunda mano. Y los eléctricos nuevos también los encontraréis allí.